I was come to say that, that, that you wanna feel your soul. I can now with you. La hora del té. Por favor, no se lo pierdan. No sé cuándo, pero no se lo pierdan. Bueno, hoy comienza una sección un tanto extraña y diferente que es la hora del té. Es una sección pues simple. Yo voy haciendo una tacita de té. Algo simple, no tengo un equipo muy extenso, pero esta es válido. Es como... Saltarán todos, no, pero es que la tetera... Hijo, es un té. Ya está, o sea, bien. Y hoy creo que es importante que charlemos, ¿no? Que tengamos este espacio para que tanto tú y yo, la persona, usted, que está detrás de esta pantalla, pues pueda también tomarse un té y estar aquí, en este intercambio de ideas que podemos hacer entre ambos, aunque sea yo el único que esté hablando, pero bueno, tiene la caja de comentarios para poder ahí hablar y decir su opinión o lo que piensa, y si cree que lo que digo está bien o no. Al final ni traigo la verdad, soy otra persona más como usted y poco más que eso. Entonces hoy creo que me gustaría hablar sobre un tema que ronda por mi cabeza en muchas ocasiones porque es algo normal y algo habitual, que es el amor. Pero el amor en estos tiempos posmodernos. Un amor en donde ya no se encuentra esos valores, ya no se encuentran esos valores que podrían encontrarse en otros tiempos, en donde parece que todo es un camino de rosas con espinas que hay que cruzar y que no se puede encontrar algo distinto o que podamos verlo con otros ojos diferentes. Es realmente extraño porque en la sociedad en la que nos encontramos es una sociedad un tanto perdida. Sabemos mucho de la vida, pero se nos olvida algo importante, que es el vivir. El vivir el presente, el ahora, con lo que eso significa, con esa inmadurez, esos errores, esa falta de conocimientos que poco a poco vamos conociendo y conforme nuestro yo va adquiriendo esos conocimientos, va creciendo y se va desarrollando, pues se va convirtiendo en un ente cambiante porque es lo que es, somos así en ese caso. Pero hay que remontarnos al siglo pasado, un siglo confuso sobre todo en esa pérdida de valores que tienen que ver con lo que estamos hablando. La modernidad ya de por sí trajo esa pérdida. Se veía en el arte propio. Fijaos que además con este lienzo enorme, un poco creepy, ¿no? Para hablar de cuestiones modernas. Un tanto Mondrian, diría yo, pero bueno, lo dejo a vuestra a vuestro deleite y lo podéis dejar en los comentarios. Pero la modernidad ya de por sí trae ese interrogante sobre a dónde nos dirigimos, cuál es el nuevo rumbo que queremos tratar. Ya esos pensamientos de antaño que se fueron desarrollando, sobre todo estamos hablando de Occidente, pensamientos religiosos que mostraban y dejaban en vilo unos valores que se fueron desplazando hasta nuestros días, pero que ya ahí se empiezan a perder. El academicismo que estaba imperando en ese momento ya empieza a dejar de ser relevante. Empiezan a buscarse nuevos lenguajes, ¿no? En este caso, nuevas formas de expresión y nuevos tipos de pensamientos y valores. Surgen ramas de la filosofía o del pensamiento como el existencialismo, el absurdismo o en todo caso el nihilismo, que en cierta medida llegan a ser un poco preocupantes si no hay una mira de esa vivencia del presente. Es complejo, es muy interesante además porque Camus decía que el verdadero problema filosófico era el suicidio y que todo lo demás, pues en cierta medida, sí puede llegar a ser un problema, pero ¿qué mayor problema hay que el propio individuo quiera quitarse la vida? Lo único que tiene. Es realmente extraño y todas esas filosofías que van surgiendo
a lo largo de toda la modernidad y que llegan a nuestros días en un mundo con una crisis enorme, tremenda. Nuestro mundo no es tan distinto a como lo era el mundo helenístico de Grecia. Solo hay que dar un paseo por el mundo para darse cuenta de que vivimos en ese momento de crisis, un momento que ya ha pasado en otros momentos de la vida, de nuestra existencia como especie, pero que es realmente desolador porque parece que no hay un camino a seguir. Todo es tan oscuro. Ese camino parece que está cerrado con una pared de cal y canto. Es como si todo este espacio, que aunque ahí tengo la salida, estuviese chapado y cerrado y solo tuviera este ente observándome, mirándome con esos ojos, buscando consumir toda mi alma. Pero no, en ese caso no, tengo la salida ahí, puedo irme, pero a veces es complicado, porque nos encerramos en nuestros miedos y en nuestros temores y parece que no encontramos la salida. Aquí tengo que hacer un pequeño inciso porque se me olvidó tratar algo que es realmente importante. Ya que estamos hablando sobre la cuestión del amor, debemos entender que el concepto de amor en sí mismo ha ido mutando y transformándose a lo largo de todos los siglos. Nuestra concepción, en este caso, del amor moderno, que se transforma hoy día en el amor posmoderno, es una concepción romántica. Nace en el romanticismo, como una falsa apariencia de la propia realidad. Y ahora analizaremos esto más detalladamente. Pensemos que en la Edad Media todo está constituido por unos estamentos y de ahí no puedes acceder a otros. O sea, es raro que un campesino que se encuentra en lo más bajo de la pirámide social pueda acceder a lo más alto, que es donde se pueden encontrar nobles, reyes y demás personas con altos privilegios. En este caso, el amor, hablando en claro, son un fruto de relaciones normalmente incestuosas para mantener ciertos linajes. Que de ahí, pues bueno, ya luego la Iglesia intentará controlar este tipo de cuestiones y dar una forma de amor que es muy controladora. Por eso hemos estado tratando acerca de la cuestión liberadora del amor. Pero antes del romanticismo quería que hablásemos porque en el propio siglo del oro, poetas, como en este caso Francisco de Quevedo, tiene una enorme cantidad de poemas hablando de cuestiones amorosas. Estamos en pleno barroquismo, siglo del oro, antes de lo que es la época romanticista. Y claro, Quevedo, en esa grandeza de la poesía, en este caso española, y que nos encontramos con una poesía metafísica muy interesante, pero que nos acercamos ahora a poesía amorosa. Aquí, por ejemplo, dice Quevedo en uno de los sonetos acerca del amor: esforzaron mis ojos lo corriente, de este, si fértil, apacible río, y cantando frené su curso y brío. Tanto puede el dolor en un ausente. Míreme, incendio en esta clara fuente, antes que la prendiese hielo frío, y vi que no es tan fiero el rostro mío, que manche, ardiendo, el oro de tu frente. Cubrió nube de incienso tus altares, corónelos de espigas en manojos, sequé, crecí con llanto y fuego a henares. Hoy me fuerzan mi pena y tus enojos, tal es por ti mi llanto, a ver dos mares en un arroyo, viendo mis dos ojos. Amores que no son correspondidos, amores que matan, como la canción, ¿no? Aquí ya lo que nos encontramos con el romanticismo es la falsa apariencia de la realidad. Todo emociones, todo bello, todo precioso, todo bonito, pero ¿dónde queda la realidad? ¿Dónde queda lo real? Porque claro, nosotros podemos exaltarnos al ver un cuadro, al leer un poema, que nos estén mostrando esas emociones tan fuertes y nosotros nos acercamos a ellos. Es un poco como en el barroco de la Iglesia tras el Concilio de Trento, que buscaban tener un acercamiento más humano, transformar esa divinización de las figuras eclesiásticas en algo más cercano. Por eso vemos a esos Cristos con esas miradas, esa humanidad tan potente que es que nos cautiva y nos acerca hacia ellos como si fuera una persona igual que nosotros.
Pues con el romanticismo pasa exactamente lo mismo, es acercarnos ahí, con esas emociones. El problema que tienen las emociones y que lo hemos llegado a ver a lo largo de todo el siglo XX es que se utiliza como herramienta, ya no solo el siglo XX, la Iglesia también de por sí, se utiliza como un factor de acercamiento para, denomínese la masa o ciertos individuos, para que sigan unas pautas, unas normas o una ideología en concreto para el beneficio de unos pocos. Entonces, con las emociones hay que realmente tener mucho cuidado porque es muy fácil caer en el fanatismo y dejar de lado esa parte racional que también es importante. El ser humano, una división racional y emocional. Y eso es innegable. Pero, claro, nuestro tiempo. ¿En qué se parece al tiempo helenístico? En cierta medida, bueno, filosofías como por ejemplo el estoicismo de Marco Aurelio o de Séneca, que toman mucho sentido en nuestro tiempo, aunque quizás ha perdido un poco ese rumbo, porque se han convertido en un tanto de filosofía motivacional, de gimnasio, que está bien, porque, bueno, hace falta para la mente y el cuerpo tener esa importancia del deporte, del moverse, de esa vitalidad y esa energía que con el paso de los tiempos se va perdiendo. Pero que fijaos que estamos hablando del amor, y el estoicismo se convierte en una herramienta que frente a ese amor que no satisface unas necesidades a una sociedad que está en cierta medida enferma y dolorida, se encierra en unas distracciones, dejando de lado ese dolor. Y el dolor, queramos o no lo queramos entender, hay que abrirlo y expresarlo de cierta manera, porque si no se queda en ese inconsciente ahí oculto, donde nuestros temores más grandes saldrán y lo dejamos encerrado, perdiéndonos entre un enorme vacío que a la larga cada vez se vuelve más difícil de cerrar, pero se puede cerrar, hace falta sanar esas heridas. No cerrarlas como decir, no, esto no ha pasado aquí, esto es algo que nunca ocurrió y no, hace falta, es realmente necesario, porque si se cierra en un sentido de que esto nunca ha llegado a pasar, pues es mal asunto, porque no le estamos dando importancia a esos sentimientos que al final hay que dárselos. Y para cada uno los sentimientos se ven y se vislumbran de una manera, y ahora hablaremos de cómo el amor es así, que no para todos, esa es lo que significa el amor. Para uno significa de una forma y para otro significa de otra, no hay una entidad que lo defina tal y como es. Pero aparte del estoicismo, creo que es más relevante, y sobre todo porque estamos hablando de cuestiones amorosas, del hedonismo. El hedonismo de, esa vida perfecta, ¿no? De todo es diversión. Alcohol imperante. Alcohol, sexo, drogas, psicoadictivos y todo aquello que sea lo que me mantenga distraído de esta vida sin sentido. Pero suele ser doloroso también porque, como hemos estado dejando en claro antes, las distracciones traen consigo a la larga ciertos problemas por esos dolores y esos sufrimientos que no se llegaron a solucionar en el momento en el que deberían haber estado solucionándose y con el tiempo indicado y debido para cada uno. Porque puede para uno ser una semana, para otro ser un mes y para otro un año y así podríamos seguir incrementando. Pero el hedonismo parece que se convierte en una filosofía de vida, que no es que sea mala, ni que sea buena, simplemente es otra filosofía más. Y ole quien la quiera imponer como su día a día, porque está bien el querer divertirse y disfrutar, pero creo que hace falta que tengamos en cuenta que el disfrute debería tornarse y verse como algo que pueda tener también su parte de paz. Porque si hay ese disfrute como un mero placer
de distracción ante las dificultades que nos muestra la vida, es entonces cuando las cosas pueden ir bastante mal. Pero bueno, así lo estamos viendo en nuestra sociedad, la sociedad posmoderna. La sociedad posmoderna, una sociedad que continúa con esa modernidad que empezó a principios del siglo XX, se va desprendiendo ya de ciertas cuestiones. El fin de los grandes relatos. Creo que es el punto álgido y primordial al que nos tenemos que impregnar, puesto que en Occidente, sobre todo, la cuestión de la cristiandad empieza a no tener ese mismo sentido. Ese gran relato ya nos mostraban unos ciertos valores y principios que, conforme va sucediéndose el tiempo en el que estamos inmersos, eso se va perdiendo. Entonces hay que encontrar nuevas fronteras, nuevos caminos, y en ese momento es en el que nos encontramos, en un periodo de crisis existencial, por ver cuál es el camino a seguir. Y no es que haya un camino como tal, al final la posmodernidad trae consigo, aunque en cierta manera equívoca, esa existencia de diferentes verdades, que más que verdades yo las prefiero llamar como opiniones o creencias, que son realmente necesarias porque la cuestión espiritual está muy impregnada dentro de lo humano, y creo que es algo que no se puede negar. Pero ante esta falta de principios que nos trae la posmodernidad, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Cómo afrontamos este momento de crisis que parece que no llega a tener un final claro y que el sufrimiento es realmente una piedra en el zapato que duele y que sigue pinchando porque cada vez se va incrementando el dolor? Y no nos paramos simplemente a quitarnos el zapato, coger la piedra y dejarla en el suelo y volver a colocarnos el zapato. Es un proceso que es necesario al fin y al cabo. En este caso surge el amor posmoderno. Un amor que, como ya he dicho, es extraño, es loco, es hedonista, es liberador, que creo que esa es la palabra más adecuada. Es un amor liberado. Frente a ese amor, no sé si amor, una represión que estos grandes relatos mostraban, puesto que ya nos acontecían y decían que el amor o otro tipo de cuestiones, la libertad, la moralidad, la espiritualidad, la muerte, tal y cual, eran X e Y, de ahí no te salgas. Y las cosas pueden ser vistas desde muchos ángulos. Pero el amor posmoderno es un camino complejo. El amor de por sí ya es una emoción compleja y difícil de explicar. Todas las emociones tienen su complejidad, ninguna es mejor que la otra, todas son totalmente necesarias. Pero el amor es algo que cuesta expresar con palabras. Hasta incluso a los propios poetas les cuesta dar una explicación sobre qué es el amor. El propio Fernando Pessoa, poeta portugués muy importante del siglo XX, en su poema Presagio habla del amor como esa emoción que calla. Nos colocamos una especie de jaula en nuestro corazón, encerrándonos ese amor que no quiere salir y hablar de una forma sincera, se calla frente a esos miedos y esos temores y esas inseguridades que van surgiendo. Pero que al final, dentro de nuestras idealizaciones, deseos y ese destino que esperamos de que llegue alguien con una llave, con la forma de esa cerradura que nosotros nos hemos creado y de la cual únicamente nosotros tenemos esa llave y esa forma. Pero claro, es curioso. También Gloria Fuertes en su poema Pienso mesa, digo silla, que habla del amor como esa emoción
que te vuelve un ente contradictorio. Pienso mesa, digo silla. Compro pan y me lo dejo. Lo que aprendo se me olvida. Lo que pasa es que te quiero. No sabes, estás como si estuvieras flotando como en una nube de algodón y no supieras ahora mismo dónde te encuentras. Porque así es el amor, porque el amor es un arma de doble filo. Puede ser esa nube de algodón blandita y cariñosa, o un camino de 1000 espinas que se clavan en torno a todo tu corazón y llega a ser realmente doloroso. Aún así, tampoco debemos sentirnos desesperanzados. A veces no somos lo suficientemente maduros y no contamos con los recursos para gestionar este tipo de emociones porque no tenemos la experiencia. Y pensémoslo, somos humanos. Yo en mi caso me he equivocado mucho con el amor. He sufrido con el amor y he hecho sufrir de la misma forma. Soy una persona. Soy una entidad con sus errores, su inmadurez. Y a pesar de mi corta edad, pues puedo llegar a conclusiones, pero que incluso todavía desconozco la grandeza que se esconde de este mundo. Pero ahora sí, hablemos de qué ocurre con este amor posmoderno en estos tiempos que corren. Porque ocurre algo extraño. Hemos hablado de esa liberación del amor frente a esa represión que hubo tiempos atrás. Una liberación que busca, junto al hedonismo del que ya hemos tratado, ese disfrute del placer, sexo a raudales. Oh, y encontramos como conceptos, ¿no?, de parejas abiertas, sexo sin vínculo afectivo, infidelidades, otro tipo de cuestiones que al final lo que se va incrementando son esas inseguridades y dudas y ese dolor que parece que no se va encontrando un camino concreto. También nuestra sociedad plagada de imágenes y de cuestiones como esta, ¿no? El simple hecho de que me exponga yo a la vista y mirada pornográfica, según en palabras de Byung-Chul Han, de todos ustedes. Aunque no sea pornográfico, porque podría quitarme la camiseta y sería a lo mejor distinto. Pero vemos, ¿no?, en la red gran cantidad de imágenes pornográficas que también van construyendo una imagen de lo que es el amor, que es falso, en este caso. Y yo defino el amor posmoderno en dos vertientes, o lo he llegado a pensar como dos caminos. Uno es ese camino liberador, en el que simplemente se quiere disfrutar del placer y del hecho sentir con otra persona. No quieres construir algo que sería el otro camino diferente. Construir algo que quizás es un pensamiento más tradicional. Una relación monógama, construir algo con una persona, hacer un proyecto de vida, ¿no? Podríamos decirlo de esa manera, ¿no? El camino de la liberación es simplemente una persona que me parece guapa o que tiene una personalidad que es increíble, pues simplemente el deseo de tener un revolcón y disfrutar de un vínculo mucho más cercano del que simplemente puede ser ese vínculo amistoso, ¿no?, de quedar y tomar algo y ya está. Pero ay, esto es realmente difícil, porque en estos dos caminos que surgen en nuestro tiempo, si esos dos caminos se cruzan, puede ser una bomba bastante peligrosa. A ver, no me malinterpreten, no peligrosa en el sentido de que vaya a explotar aquí algo grande, sino que se va incrementando más esas inseguridades y ese dolor del que estamos tratando. Ocurre que en el deseo de querer tener ese disfrute, quizás para la otra persona, sea hombre o mujer, porque tenemos que hablarlo en ambas partes, porque somos personas y pues ambas partes pueden ocurrirle este tipo de sucesos. Pero ocurre que la otra parte sienta unas emociones hacia la otra persona que le hagan querer tener
una construcción y un vínculo, un proyecto de vida con esa persona. Claro, aquí ya muchas veces ocurre cosas que a mí todavía me resultan realmente extrañas y ustedes a lo mejor me podrán dar otro tipo de explicaciones, pero para mí son que no les encuentro mucho el sentido. Porque es como si tú quieres disfrutar esa liberación sexual. Disfrútala, estás en tu derecho, pero disfrutarla con una persona sabiendo que esa persona tiene esos sentimientos hacia ti, pero aún así solo quieres disfrutar y tener ese momento de placer para después no, nada. Es que no hay nada más aparte de eso. Es un poco extraño, a mi parecer. Es como pensar. No es que podríamos decir, no, es que tengo derecho a disfrutar y tengo derecho a sentir placer y demás porque es algo humano. Y sí, es algo humano, pero ¿dónde quedan los sentimientos de la otra persona? Si la otra persona siente cosas, quizás no sea la mejor forma de llevar a cabo esa situación. Quizás lo mejor es simplemente el rechazo, que a veces es doloroso, pero es necesario, puesto que la otra persona puede sentir cosas que quizás lo mejor es dejarlo atrás y ya está. Y en ese momento de liberación, pues buscar a alguien que quiera también ese momento de liberación y no tener una construcción amorosa con una persona. Claro, también las cuestiones de tener sexo sin vínculo afectivo, para mí me resultan realmente extraños, ¿no? Al final, mantener relaciones sexuales estás dando o poniéndote en. Estás al final desnudándote de forma totalmente literal hacia la otra persona, mostrándote cómo eres. Y quieras o no, a mí me resultaría extraño que no se mostrasen emociones en ese momento, cuando es un momento que es, pues, totalmente fuerte y algo que realmente me cuesta ponerle palabras. Pero sin emoción, no sé, quizás me resulta un poco delirante en este caso. Nos dejamos muchas veces llevar por el ego, de que yo debo disfrutar, yo debo esto, yo necesito lo otro, pero ¿y la otra persona? Al final los vínculos afectivos, en este caso de parejas y en este caso de amor, que el amor no tiene por qué ser solo de pareja, porque estamos hablando aquí de cuestiones de pareja, el amor puede ser algo más. Puede ser una tarde con tus amigos o con tu familia, un abrazo, un beso. Puede ser esas risas que tengas con un colega. No tiene que ver con esta cuestión de pareja, aunque es lo que más estamos tratando. Y es lo que más quiero tratar porque al final cuando hablamos de amor muchas veces obviamos todo este tipo de cuestiones y nos centramos únicamente en la cuestión de la pareja. Y aquí donde surgen todo este tipo de dudas, inseguridades y sufrimientos que acarrean nuestro día a día. Pero, claro, en ese egoísmo imperante, ¿dónde quedan las emociones de la otra persona? Muchas veces se nos olvida eso, lo que estaba diciendo, que el amor y el vínculo es de dos, y no solo de uno. Si solo hay de uno, quizás la necesidad imperiosa, narcisista podríamos decirlo también, de querer utilizar esos sentimientos que tiene uno para el propio deleite y disfrute de uno mismo. ¿Qué queréis que os diga? Pero me resulta un tanto enfermizo. Muchas veces en esta necesidad de que yo debo disfrutar, yo debo tener ese placer y demás, es como que tampoco queremos ver las emociones de la otra persona. Y en redes suelo ver mucho comentarios dispares de que no, es que la otra persona se creyó cosas, es que es culpa de ellos por pensar lo contrario y es como, a ver, si tú sabías que la otra persona tenía emociones hacia ti y aún así tú te lo llevaste a la cama, disfrutaste no sé qué, no sé cuánto, es como, por favor,
hermano o hermana, está bien que quieras disfrutar, pero hay otras formas de que se pueda disfrutar. Y sabiendo y conociendo quién es la persona con la cual vas a disfrutar de un momento tan fuerte como ese. Aquí digo que tengamos sensatez y tengamos conocimiento. El disfrute y la liberación tiene que ver con nuestro tiempo. Ese hedonismo que vuelve otra vez ahí cargado con fuerza frente a esas represiones que no dejaron al humano o a nosotros mismos sentirnos cómodos con el vivir. Aunque parezca que no sabemos tener ese vivir sin que signifique quizás distracción o otro tipo de cosas frente al dolor y el sufrimiento que acarrean nuestros días y nuestro tiempo. El amor se torna complejo, se torna una entidad que es difusa y confusa, pero tengamos la sensatez, el dolor hay que centrarlo y hay que hablar con él como si fuera un compañero de vida, y hace falta transformar el dolor en algo que nos mantenga en ese estado de paz y tranquilidad. Y en ese revolcón del amor, que no se convierta en una idealización frente a la que nosotros alcancemos esa nube de algodón, pero que por la fuerza de gravedad nos caiga hacia un abismo, que la caída llega a ser abrumadora. Aquí quería definir esto un poco mejor porque creo que no ha quedado claro y he quedado un poco alocado, así muy suelto. Y es que frente a esa idealización, cuando se produce la caída, colocar los pies en la tierra y al estar muy alto y caer desde lo más alto hacia lo que es la realidad otra vez, pues el golpe suele ser, en este caso, bastante abrumador. El amor es complejo, como digo, pero creo que nos hace falta ese aspecto de comunicación que es sumamente importante. Y saber lo que cada uno quiere. ¿Qué es lo que quiere el otro? ¿Qué es lo que quiero yo? En un intercambio de ideas. Y ya está, simplemente eso. Se pueden comunicar las cosas. No simplemente voy a disfrutar. Sí, disfruta, pero disfruta con conciencia y con conocimiento. Porque el dolor y el sufrimiento de lo que venga después puede ser algo realmente abrumador. Así que nada, si quieres tener esa liberación, libérate y disfruta. Y quien necesite, y quien quiera, y quien lo que de verdad sienta en sus valores sea construir una relación personal con alguien, que lo haga. Y que disfrute y que se encariñe y que ame a esa persona de una forma inimaginable. Tú que me estás viendo, amigo, ama, llora, ríe, sufre y disfruta y vive, porque vida solo hay una. Y lo de después no se sabe. Pero nada, ¿algo que decir? Está callado. Luego por las noches me va a hacer cosas. Qué miedo. Mejor corto. Sí, corta, que si no...